a ustedes por estar presentes aquí, mi distinguida audiencia. Yo voy a iniciar esta presentación haciendo una conexión a través de Mondrian, que busca el equilibrio en el espacio a partir de colores primarios. Ya van a ver por qué insisto en esto. El título de esta ponencia es La geotecnia en proyectos de envergadura. ¿Cómo seleccionar los parámetros para la ingeniería conceptual y básica? Porque generalmente la orientación que nos dan en la universidad es para la ingeniería de detalles. Pero resulta que la ingeniería tiene otras dos fases anteriores. Una de ellas que está muy ligada a la continuidad del proyecto, es decir, está en el punto en donde se decide si el proyecto continúa o no continúa. Pero tiene información limitada, como vamos a ver. Entonces, es ahí el dilema. ¿Cómo consigo parámetros confiables para esa etapa de la ingeniería en donde tengo poca información y mejorar así entonces la perspectiva de continuidad del proyecto? Lo que voy a tratar de hacer es, con inspiración de Mondrian, tratar de predecir parámetros de diseño aplicables a la ingeniería básica a partir de las propiedades índices. Que muchas personas siempre han pensado que eso es un sueño casi que imposible. Bueno, hemos hecho un esfuerzo por tratar de reducir esa brecha y tener algo confiable, como les vamos a mostrar. En el transcurso de la presentación les voy a hablar sobre primero costos e inversión, tanto en proyectos de ingeniería, vuelo de pájaro, esto no es nada de mucha profundidad, y en los estudios de suelos, porque muchos dueños de las obras tienen la impresión de que gastar dinero en el estudio geotécnico es como que no vale la pena, como que no es adecuado. Se les olvida que todo lo que vamos a hacer está o fundado o dentro del suelo o se hace con el suelo, una de tres. Entonces, a veces lo que hacen es que relacionan el costo de las fundaciones con el costo del estudio de suelo, y eso es lo que a veces trae una tremenda confusión desde el punto de vista financiero. Después vamos a hablar sobre las técnicas habituales para selección de parámetros de diseño, tanto los directos como los indirectos, en donde entran lo que hacemos en el laboratorio en campo y las correlaciones y los nomogramas que se utilizan para tratar de ver cómo es la conectividad entre los diferentes parámetros. Y finalmente vamos a hablar del modelo que estoy utilizando en mi investigación doctoral. No me quiero meter en ese campo porque después de tantos años, como decía mi cuñado, después de viejo viruela, ¿no? Estar tantos años investigando y trabajando en eso, entonces el medio académico, que es el que me he dedicado últimamente, exige que tiene que tener doctorado. No importa que haya trabajado 20 años en un instituto de investigación de primera línea y haya hecho investigación con otras universidades extranjeras, no, tiene que tener el título de doctor. Vamos a tener. Entonces, ¿por qué he incluido la UCAP? Porque, como escucharon, soy profesor allí, soy profesor aquí en la Universidad Central también, y el doctorado lo estoy adelantando con la Universidad de los Andes. Después vamos entonces a validar lo que se refiere a los modelos, el impacto en la toma de decisiones y las conclusiones. Vamos a empezar entonces con el primer punto, que está relacionado con los costos de inversión en los proyectos de ingeniería y con el estudio de suelos. Eso lo podemos representar con una pirámide en donde vamos a hablar del presupuesto que está disponible en cada una de las fases de ingeniería y la información. Lo he puesto con letras diferentes para que se pueda diferenciar. La primera etapa es la ingeniería conceptual, en donde la definición del proyecto es muy baja, alta incertidumbre, pues no hay todavía información, y el estimado, el presupuesto, oscila entre
clase 4 y clase 5, que son las clases más bajas, que es al revés. Mientras más alto es el número, peor es la incertidumbre, o mayor es la incertidumbre y peor es la cantidad de información que se tiene. Luego viene la ingeniería básica. Bueno, por supuesto, la información que se tiene es mínima. Luego viene la ingeniería básica, que después vamos a resaltar un poco sobre ella, en donde se espera tener un estimado clase 3. Estos son estimados de acuerdo con la Asociación Americana de Estimación de Costos, para poder entonces puntualizar adecuadamente el proyecto. Y la información que se tiene es de baja a media. Ustedes van a ver que es más o menos del 40%. Finalmente tenemos la ingeniería de detalles, en donde tenemos ya mayor definición y estimación de todas las variables, y hay mucha precisión y control del proyecto para poder mantener la ejecución al día, estimados clase 2 y clase 1. Pero lo que quería resaltar es que la autorización de continuidad del proyecto se toma en esta etapa, como les comenté, donde hay menos del 40% de la información disponible de todo tipo. Entonces es crucial tener una buena selección de parámetros para hacer varias de esas obras, porque incluye el diseño de los equipos, porque muchos de los equipos que se utilizan en las obras industriales no es como ir a la ferretería y comprarlo, ¿no? Yo te pongo una orden de compra y ya está listo el equipo, ¿no? Esos equipos hay que diseñarlos, hay que mandarlos a construir, y para eso se requiere también, desde el punto de vista de las otras ingenierías, sobre todo la ingeniería eléctrica, de tener un buen estimado de los parámetros que van a trabajar allí. Por eso lo resaltamos como un punto clave dentro de todo lo que es la ingeniería. Vamos a ver un poquito cuáles son los costos de cada una de las etapas en proyectos que tienen ingeniería, procura y construcción, que son proyectos que se ejecutan en su totalidad por licitación, y la empresa que lo gana hace desde el diseño hasta la construcción, incluyendo la procura. Con respecto al monto total del proyecto, la ingeniería solo toma entre 10 y el 15% del costo total. Y lo peor es que tiene que estar desde el inicio hasta el final, porque al final siempre hay ajustes y tienen que ser reflejados en los planos como construidos, o tienen que, digamos, hacer el rediseño si se consigue cualquier complicación durante el proceso de ejecución. La procura, que generalmente es la parte más costosa del proyecto, está entre 45 y 55%, y la construcción, contrario a lo que a veces mucha gente piensa, es entre 30 y 45%. La procura es lo que hace, digamos, el mayor aporte de los proyectos. ¿Cuánto es el porcentaje de las distintas etapas de la ingeniería? De ese 10 al 15%, entre el 5 y el 10% es ingeniería conceptual. La primera parte, la visualización del proyecto, por decir así. Pero estos montos no son del total, estos montos son de ese 10 al 15%. ¿No? La ingeniería básica es de 15 a 25. Fíjense que estamos hablando de máximo el 25% del 15% del costo del proyecto. O sea, que es un número mínimo. Y tiene que tratar de tener muy buena información. Entonces ahí el dilema, ¿no? ¿De dónde la saca? Y la ingeniería de detalle, entre 65 y 80% de la ingeniería, del costo total de la ingeniería. Resalto lo de la aprobación del presupuesto. Y vamos a ver, en general, proyectos de envergadura de este tipo. La ingeniería incluye varias disciplinas: procesos, civil, electricidad, instrumentación y control, y equipos mecánicos y tuberías. Los porcentajes de las primeras están más o menos en el mismo orden para todas ellas. Y resalta allí que el renglón de tuberías es el que lleva mucho más esfuerzo, es la parte más complicada generalmente de todos los proyectos industriales. Y en ingeniería civil tenemos varias disciplinas a la vez. Tenemos arquitectura, tenemos vialidad, tenemos hidráulica, drenajes,
geotecnia por ningún lado, ni ingeniería de fundaciones. En este caso, la mayoría de las empresas que hacen estos proyectos dejan a los ingenieros estructurales con la carga de tener que diseñar las fundaciones. Y los ingenieros estructurales, entonces, hacen un cordón umbilical con la empresa que hace la ingeniería, el estudio de suelo. Y entonces, a veces hay una tendencia a querer involucrar a la gente que hace el estudio de suelo en el diseño de fundaciones sin reconocer que eso es ingeniería, eso no es el estudio de suelo. Entonces se crea a veces un poquito de conflicto y de confusión, ¿no? Pero eso hemos tratado de que lo entiendan, ¿no? Estas empresas, no nada contra los ingenieros estructurales, son panas míos. Vamos a ver cuál es el impacto para la toma de decisiones, adelantándonos un poquito en relación con estos aspectos. Aunque la ingeniería de detalle es la más cara, como vimos, el costo de la ingeniería, lo que se hace en la ingeniería conceptual y básica, que apenas cuesta del 20 al 35%, impacta el 80% del proyecto. Nuevamente, de ahí la importancia de que los parámetros que vamos a utilizar en la ingeniería básica sean confiables. Pero como sabemos, hemos visto, los recursos son limitados en esa etapa del desarrollo del proyecto. Entonces, ¿cómo lograr un estudio de suelos completo con recursos limitados? Porque la Asociación Americana recomienda que para el estimado clase 3, no lo mostré ahorita, pero lo voy a mostrar ahora, el estudio de suelo esté completo. Entonces, lo que generalmente se hace es dividir el estudio de suelo en dos partes. La primera etapa se hace cuando se está haciendo la ingeniería conceptual. Se manda un equipo preliminarmente allá, un grupo de ingenieros, para que levanten un poco qué es lo que hay allí en diferentes zonas, en donde se estima que se van a colocar, porque ya hay por lo menos un diagrama de cómo van a quedar las distintas áreas de la obra, y entonces hacer un par de perforaciones, una o dos en cada uno de esos sitios, dándole énfasis a los que van a tener un poquito más de relevancia, ¿no? Tratando de esa manera cubrir lo que llamamos en geotecnia la variabilidad espacial del suelo, tanto horizontal como vertical. Entonces, de ahí se saca información y hay que empezar a sacar algunos parámetros para empezar la ingeniería básica. Entonces, de allí la importancia de contar con un modelo en donde podamos anticipar muchos de esos valores, a pesar de que todavía no tenemos una buena inversión en laboratorio, porque tampoco en esta primera etapa hay para hacer buenos ensayos de laboratorio. De casualidad, los básicos, pero no hay para hacer triaxiales ni nada de eso en esta primera etapa. Y la segunda parte del estudio de suelos se hace cuando se inicia entonces la ingeniería básica o se está continuando con la ingeniería básica, que ya el proyecto está, digamos, con muy buenas perspectivas de que sea aprobado. Entonces se contrata la segunda fase de la ingeniería del estudio de suelos para completar la ingeniería básica y hacerla de detalle. Pero nuevamente se crea la brecha de tiempo, ¿no? Estás haciendo el estudio y yo estoy haciendo el diseño, tienes que hacer los ensayos de laboratorio, que esta vez sí son necesarios. ¿Cuánto tiempo me tardo? Entonces a veces la segunda fase de la ingeniería básica se extiende un poco más en el tiempo y eso también afecta al proyecto. Entonces, viendo el mismo esquema que habíamos planteado antes, hacemos un primer estudio de suelo durante la etapa conceptual y un segundo estudio de suelo durante la segunda fase de la ingeniería básica. Ahora, ¿cómo son los costos de las distintas integrantes de la ingeniería en relación con el costo total del proyecto? Esta vez sí vamos a hablar del costo total del proyecto. El estudio de suelos, tanto en tierra como costa afuera, es decir, para proyectos grandes en tierra o para proyectos costa afuera, que por definición son muy costosos, no va más allá, sino que está entre el 1 y el 3% del costo total del proyecto. Y genera información que impacta el 80% de la información, como ustedes pudieron ver. Entonces,
no es buena idea escatimar en invertir, porque es una inversión, eso no es un gasto, eso hay que cambiar la mentalidad. Si hay que hacer adecuación del sitio, eso está alrededor del 2 al 5% del costo total del proyecto. Y depende de la topografía, por supuesto. Pero las fundaciones pueden llegar del 5 al 10% del costo total del proyecto. Nuevamente, si la información no es buena, puede subir un 5% adicional del costo total del proyecto. Entonces, por Dios, hay que lavarle la mente a todas estas personas que son dueñas de las instalaciones para que vean esto de otra manera. Las fundaciones y las cimentaciones, si no hay buenos parámetros, puede subir entonces 5% que nos coloca de 10 a 15 el costo de las fundaciones. Como les comentaba, la regla de oro de la Asociación de Estimadores de Costos sugiere que el estudio de suelo esté al 100%, pues ya vimos que es complicado. ¿Por qué? Porque como dijimos, los paquetes de diseños para iniciar la ingeniería de detalle y las compras mayores que están relacionadas con toda la cantidad de acero, cómo vamos a preparar el concreto, de dónde vamos a obtener los materiales para preparar el concreto, y la preparación, no en la ingeniería civil, sino en la ingeniería eléctrica y las otras, cómo vamos a diseñar y a mandar a hacer los equipos que se van a requerir. Y eso toma tiempo también. Entonces todos esos paquetes salen de la ingeniería básica. Si la básica revela que se necesitan pilotes en lugar de fundaciones directas, entonces el costo de las fundaciones se duplica. Y, el cambio de pilote puede mover el costo total del proyecto entre 5 y 10 o más, invalidando el margen de error del estimado clase 3. O sea que no tener buena información o ser capaz de tener buenos parámetros complica el panorama. Y adicionalmente, si hay necesidad de adecuación del sitio, digamos una intervención un poquito más de lo normal, o de lo que la gente llama normal, entonces el costo puede subir aún más, como ya vimos. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos hasta este nivel? Ahora que estamos hablando de lo que son las inversiones y el impacto del estudio de suelos y del diseño de las fundaciones en este tipo de obras de envergadura. Primero, la ingeniería básica es fundamental para el proyecto de ingeniería, procura y construcción, y en ella se maneja menos del 40% de la información, pero tiene que sacar parámetros que sean robustos y confiables. Tremenda dicotomía, ¿no? El estudio de suelo debe estar completo, por supuesto, y eso nada más entre 1 y 3% del costo total del proyecto. Como dije antes, muchas personas lo que hacen es que asocian los costos con el costo de las fundaciones, que es otra cosa, no tiene nada que ver con el estudio del suelo. Y además, la ingeniería es parte del proyecto, no es parte del estudio del suelo. Eso también hay que metérselo en la cabeza. Eso de que, por favor, hágame unas recomendaciones de fundación. Pero, Dios mío, si eso es hacer ingeniería, tú no me estás pagando por ingeniería. Tú me estás pagando por hacer un reconocimiento del suelo y de los materiales y de lo que hay en el sitio. Si tú quieres que yo te haga un dimensionamiento de fundaciones, eso es ingeniería. Entonces, no hacer el estudio de suelo o hacerlo incompleto solo conduce a un incremento de costos. Y el diseño de las fundaciones y la adecuación del sitio son los críticos en la ingeniería, porque pueden impactar el costo total por encima del 10 al 15%, el costo total del proyecto. Y por eso requieren buenos parámetros de diseño en etapas tempranas. Y ahí es donde nos vamos a concentrar ahora en la segunda parte. Selección de parámetros de diseño y cómo lo hacemos generalmente en la práctica habitual. Los primeros datos que tenemos, como ya mencioné, son los que se obtienen en el campo. Además del ensayo de penetración normal y del ensayo de cono, en algunos países no se usa mucho el ensayo de cono, pero en otros sí.
está para tener valores de resistencia más directos, porque lo que se obtiene con eso son indirectos. Este da unos valores más directos, pero limitados, ¿no? Tenemos la veleta de mano, la Torben y el penetrómetro de bolsillo. Eso sirve para arcilla, para arena, nada que ver. Y en el laboratorio, cuando se llevan las muestras que se recopilan al laboratorio en esta primera etapa, estos son los parámetros básicos: contenido de humedad, peso unitario, gravedad específica, límites de Atterberg, granulometría y densidad relativa. Eso es lo único que te puede dar en el laboratorio, porque no hay plata para hacer triaxiales, no hay plata para hacer ningún otro tipo de ensayo, solamente eso. Y con eso usted tiene que jugársela para sacar parámetros que sean aplicables a un buen diseño. Cuando después nos permiten hacer ensayos, entonces podemos hacer los más fundamentales, que son los ensayos de consolidación, que son los de cambio de volumen, y que están relacionados también con la historia de esfuerzo, para poder sacar si el material está normalmente consolidado o sobreconsolidado, y los de resistencia al corte, en donde hay distintos tipos, que nuevamente permiten estimar cómo es la resistencia debido a los esfuerzos confinantes y también la historia de esfuerzos que tienen los materiales. Ahí es importante la geología, por eso es que también hay que tener un geólogo. No lo hace el estudio del suelo, tiene que tener un geólogo metido en eso, porque la geología, que muchas veces la gente la deja por fuera, es fundamental para poder entender cómo es la variabilidad espacial, sobre todo la horizontal del material. Y también mi amigo geólogo muerto de risa. Ahora, el cambio de volumen por confinamiento de los suelos no plásticos es muy distinto al de los suelos plásticos. Quiero que, para que nos pongamos en contexto, entendamos eso, ¿no? Aquí tenemos a escala, en lo que se refiere al eje horizontal, de dos ensayos, uno en arcilla y uno en arena. Ustedes ven que la curvatura que se obtiene en el ensayo de la... Mientras que la arena, esa misma curvatura, la vamos a obtener a esfuerzos que están por encima de 40 kilogramos por centímetro cuadrado. Mientras que allá se obtienen alrededor de 1, 2 kilos por centímetro cuadrado. Y esta curvatura está asociada con la fracturación de los granos. Por ende, todos los trabajos que hemos hecho, ya les voy a mostrar su estructura no cambia. Pero con la arena no podemos hacer eso, porque la arena, como no tiene esa propiedad de plasticidad, de mantenerse unida, se desmorona y cambia de una vez la estructura que tenía el suelo. Entonces, por eso que se hace es que reconstituimos el suelo a la densidad relativa que tiene en el terreno con distintos métodos de laboratorio y tratamos de obtener entonces representatividad de lo que está en el terreno con lo que tenemos en el laboratorio. Con la arcilla no pasa eso, con la arcilla esa es su estructura y chao. Y nuevamente, entonces, vamos a verlo mejor aquí en esta otra. Dependiendo de la dureza de los granos y de la característica de su geometría externa, podemos tener curvas de respuesta como estas, que son para suelos muy duros y muy lisos, la superficie de los granos. Y estos son para suelos que son un poquito más irregulares la superficie. Ahorita no nos vamos a meter en eso, pero yo se los digo. Y fíjense que también aquí tiene que llegar a 400 kilos por centímetro cuadrado para que haya fractura de los granos. Pero en este otro tiene que ser alrededor de 35, 40. De todos modos es casi un orden de magnitud por encima de lo que nos pasa con la arcilla. Y ustedes ven que estas tendencias son bastante, digamos, uniformes en el primer tramo, antes de los 10 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, eso lo que nos está diciendo es que la estructura de la arena, mientras lo que les dije antes, mientras el confinamiento sea menos de 10 kilogramos por centímetro cuadrado, la estructura no cambia. Aunque nosotros tengamos que consolidar la arena. Voy a aclarar eso un poco, porque la norma para poder obtener
el ángulo de fricción de una arena, dice, prepare al menos tres muestras con la misma densidad relativa inicial. Y después usted va y confina cada una de esas a tres valores de confinamiento distintos. Y usted lo somete a corte y lo que le dé la envolvente, esa es la envolvente para la densidad relativa con la que se prepararon las muestras. Pero lo que está implícito allí, que la gente a veces se le olvida, es que cuando yo consolido estoy cambiando la relación de vacío, estoy cambiando la densidad relativa. Pero la que importa no es la final, porque como estoy diciendo, la estructura interna, intrínseca del suelo, no está cambiando. Y eso es una cosa muy importante que vamos a ver más adelante, cómo influye en lo que se refiere a la licuación. Pero era bueno que lo pusiéramos en contexto para que todos tuviéramos claro de qué es lo que pasa ahí. Otro concepto que se usa convencionalmente en la práctica de la geotecnia es la normalización de los parámetros de suelo. Entonces, por ejemplo, tenemos tres ensayos de corte que fueron realizados a tres valores distintos de confinamiento. Esas son las curvas de esfuerzo de formación. Esfuerzo de formación. Y como sabemos, básico de ingeniería civil, a mayor confinamiento, mayor respuesta. Entonces, los que tienen el mayor esfuerzo tienen una respuesta superior a los que tienen menos confinamiento. Y eso nos conduce a otra diferencia importante del suelo, es que la respuesta, esfuerzo de formación, es hiperbólica. Casi que desde el inicio. Tiene un pequeñito rango en donde es elástica, que está relacionada con el módulo máximo y con la velocidad de las ondas de corte de poca amplitud. Son básicos de la parte geofísica que nos atañe. Pero después la respuesta es hiperbólica, no es lineal. Entonces nosotros no podemos, como la gente que trabaja en acero y concreto entre comillas, hasta ciertos niveles, asumir que tienen un sector bastante amplio como lineal. Nosotros estamos atados a que tiene que ser una respuesta hiperbólica. Lo que sí está atado ahora a una respuesta es donde definimos que da la falla, genera entonces una envolvente y todas las muestras descansan sobre esa envolvente. Y eso genera entonces que esto, al normalizarlo, el valor de la resistencia al corte, sea una constante que está relacionada con el ángulo. Y hay algunos métodos tradicionales que se basan en eso. El modelo que nosotros estamos proponiendo vamos un paso más allá porque se tiene limitaciones, ya lo vamos a ver. Pero entonces el modelo que estamos proponiendo considera las curvas hiperbólicas y considera esta normalización de parámetros. Eso es lo que nos conduce, es que cuando se normalizan estos tres ensayos por el esfuerzo confinante, resulta que las curvas tienden a estar en un rango muy estrecho. Algunos autores antes decían que era una sola curva, no puede ser una sola curva, después lo hemos demostrado, pero es un rango muy estrecho. Y lo que sí es constante es que el valor máximo, que definimos como la falla, cumple con esta correlación que está aquí. Porque tiene que ser, porque están todos sobre la misma envolvente de falla. Otro aspecto, otra aplicación que tiene la normalización es para la evaluación de los parámetros dinámicos, que se usa mucho en respuesta dinámica, sobre todo con los métodos equivalentes lineales, que es cómo se degrada el módulo cortante con el nivel de deformación cortante. Aquí tenemos la relación de reducción del módulo y aquí la deformación cortante. Y eso depende de la plasticidad. En principio, los primeros autores que han trabajado con esto encontraron que dependía de la plasticidad, que depende de la plasticidad del suelo. Nosotros lo extendimos un poco más, añadiendo otra variable que después me estoy adelantando, pero frenado. El método Schanzer, que viene por las primeras letras de Stress History and Soil Engineering Parameters. Eso lo desarrollaron en MIT en los años 60, pero todavía tiene mucha aplicabilidad. Y se basa precisamente en ese criterio de que
al normalizar la resistencia al corte, tú tienes una constante, claro, porque está relacionada con el ángulo de fricción. Y sirve para suelos normalmente consolidados y sobreconsolidados. Sin embargo, lo que no nos dicen es cuál es el rango de aplicabilidad. Y ya vamos a ver que eso tiene una limitación. Más adelante yo les voy a mostrar cuál es la limitación con los parámetros que recomiendan generalmente para aplicar el método Janssen. Vamos a ver cuál es la limitante. Aquí empezamos a ver cómo utilizarlo. Aquí está la fórmula de Janssen, que al pasar del denominador para acá, el valor del confinamiento, nos da el valor de la resistencia al corte. Y entonces ellos recomiendan parámetros que están alrededor de 0,22 para esta constante y para el OCR un exponente. Pero el detalle está que como esta constante, lo que no tenían claro en ese momento cuando estaban desarrollando el método, es que está directamente relacionada con el ángulo de fricción y que el ángulo de fricción puede variar para distintos tipos de suelos, que vamos a ver cómo es. Entonces eso tiene un rango de aplicación limitada. Y eso lo notamos en este gráfico. En este gráfico estamos relacionando la resistencia al corte con la profundidad. Estos son los reales de un estudio que hicimos en el Golfo de México. Y entonces comparábamos los datos del laboratorio con lo que daba el Janssen. Y ustedes ven que arriba, bueno, hay cierta, y cada una de estas cajitas es la variabilidad que se obtiene con el Janssen y los parámetros del suelo. Y ustedes ven, aquí más o menos empieza a adaptarse para cada tipo de suelo, pero cuando llegamos aquí abajo, entonces la cosa se pone, es una ballesta con múltiples flechas, ni siquiera es un arco y una flecha. Y por eso es que mucha gente dice, ustedes son unos magos, que entonces, por no decir otra cosa, me meten la mano ahí en un sombrero y sacan los parámetros y tal. Es que están enfrentados a este tipo de situación. Que yo espero que con el método que estamos proponiendo ahorremos algo de esto, ¿no? Pero fíjense la variabilidad que puede tener, ¿no? Luego viene, tenemos que hacer la consistencia de los datos. Esto es un parámetro un factor muy importante, porque lo que estamos acostumbrados es que el peso unitario lo determina por aquí, el OCR por aquí, el confinamiento por allá, la resistencia al corte por aquí, pero nunca lo pone todo junto. En los proyectos costa afuera, que son caros, este proyecto en particular, estos datos son de ahí, entonces se hace un esfuerzo para eso. Ver cuál es la consistencia que tienen los datos, porque en geotecnia todos los parámetros están correlacionados entre sí. Y yo no puedo tomar una resistencia al corte sin estar claro de que esa corresponde con el peso unitario con el que voy a trabajar. Porque el peso unitario está relacionado con la velocidad de las ondas de corte y esa está relacionada con el módulo máximo, y entonces es una cadena que yo no puedo romper. Tengo que buscar más bien una forma de que eso sea coherente. Entonces, después de esta interpretación, la consistencia de los datos, y entonces lo que les dije, uno empieza a mirar en profundidad en los valores. Hay zonas en donde la dispersión es poca, pero después hay zonas en donde la dispersión es, válgame Dios. Y lo mismo con esto, ¿no? Como ya les mostré. Y luego tenemos correlaciones y experiencias que están en los libros, que están en todos los elementos que nosotros usamos para complementar la selección de los parámetros, pero que siempre nos dan el rango. ¿En qué parte del rango estoy? Es ahí el dilema, ¿no? Lo mismo pasa con los suelos granulares. Este es un caso en donde tenemos correlaciones de la resistencia de punta del cono con profundidad para obtener cuál es la densidad relativa de la arena. ¿Por qué? Porque como les dije, la arena, nosotros no podemos tomar una muestra inalterada. Hay métodos, pero son demasiado caros y eso no lo usa nadie. Entonces lo que hacemos es reconstituir la arena en el laboratorio. Y la base para obtener el ángulo de fricción es la densidad relativa. Entonces hay que tratar de determinar cuál es la densidad relativa en el sitio, de cualquier manera, bien sea con un
nomograma como este o como este, que es un poco más detallado, en donde dependiendo de el esfuerzo, aquí cambiamos profundidad por esfuerzo, y aquí es la resistencia de punta del cono, y entonces dependiendo de esa combinación uno puede sacar cuánto es la densidad relativa del material en el sitio, y con estos nomogramas que tenemos aquí, estas tablas, podemos estimar los valores que recomiendan para diseño algunas agencias. Así como ese hay otros más, pero nuevamente, ¿cuál es el valor? No sabemos. Pero estos trabajan bastante bien, déjenme decirles. Teniendo la salvedad de que estos parámetros, este ángulo de fricción, es para condiciones drenadas. Y si vamos a evaluar la ecuación, entonces tenemos que usar el ángulo no drenado, que en general es más pequeño, entre 3 y 5% para los rangos usuales, 5 grados, y mucho más grande si la densidad relativa es muy baja, puede llegar hasta 10 grados, pero eso no es habitual. Lo habitual es que esté alrededor de 5 grados menos el ángulo de fricción no drenado con respecto al drenado. Resumiendo, entonces hay multitud de tablas, nomogramas, etcétera, que trabajan muy bien, déjenme decirles, y son buenas, yo las he usado, y ahorita es la única herramienta que tenemos para sacar, para los suelos granulares, los valores del ángulo de fricción, y trabajan bien. Lo mismo para la velocidad de las ondas de corte, hay una variedad de ecuaciones en función del número de golpes, en función de la resistencia a punta del cono, etcétera, y de la consistencia. Lo mismo para las arcillas. Ahora bien, hay otra complicación, que es que como vimos la curva de esfuerzo de formación de las arenas, de las arcillas, es única y es muy simple, es una hipérbola y ya, desde que sale del punto de donde empieza el corte hasta que llega a la envolvente, y eso es una hipérbola y ya, chao. Y ahí sigue deformándose, entre comillas, plástica, y ya entonces sigue aumentando la deformación, pero la resistencia del corte se mantiene. Con la arena eso no pasa. La arena tiene 3 tipos de respuestas que dependen de la densidad relativa y del confinamiento. Y ahí juega un papel muy importante lo que denominamos el estado de resistencia residual de la arena, que después vamos a ver cómo se determina y dónde sale, pero vamos a tomar en este momento como una verdad que este negro le está diciendo que existe. Hay algo que se llama el estado de formación a volumen constante, que es la steady state que llaman los gringos y nosotros llamamos estado de resistencia residual. Este comportamiento que vemos acá, que tiene siempre una forma ascendente, está relacionado con muestras que tienen respuesta expansiva, es decir, la arena se expande cuando la estamos sometiendo a corte. Eso lo llaman los gringos dilative. Si esta es la línea de resistencia residual que relaciona esfuerzo con relación de vacíos, las muestras expansivas son todas las que están de este lado, por debajo y a la izquierda de la línea de estado residual. Hay otra condición, otro tipo de respuesta, que tiene una fase de aumenta, aunque puede ser muy parecida a aquella. Hay un rango allí, pero puede presentar un pico y luego una disminución y después vuelve a subir. Ese tipo de muestra se llama parcialmente contractiva y está ubicada a la derecha y por encima de la curva de estados residuales, pero muy cerca de la curva de estados residuales. Y la otra es la contractiva, que tiene este tipo de respuesta donde muestra un pico, un descenso y después va a alcanzar sin mucho crecimiento el estado residual. Y esas muestras son las que están en esta zona, que están a la derecha por encima y alejadas de la curva, la línea de estado residual.
Pero fíjense que aquí hay otro problemita, una dicotomía que va más allá de lo que es la densidad relativa. Si yo tengo dos muestras preparadas al mismo nivel de relación de vacíos, densidad relativa, esta muestra va a tener un comportamiento como este, pero esta muestra va a tener un comportamiento como aquel. Pero las dos van a ir a la tendencia de estados residuales y ahí tienen que tener la misma estructura interna. Entonces, otro concepto importante que estamos desarrollando en el trabajo de investigación es que si la relación de vacíos se mantiene, todos los cambios en el comportamiento de la muestra se deben a cambios en la estructura interna. Y no dependen, como hasta ahora pensado, que no por la relación de la densidad relativa y el confinamiento. Esa es la etapa inicial, pero la etapa para llegar al estado de deformación a volumen constante y la licuación es porque la arena está cambiando la estructura durante el proceso. Eso es importante que lo tengamos y lo memoricemos. Ahora bien, otro detalle. Noten que yo aquí he colocado dos ángulos en cada uno de esos gráficos. Uno de los ángulos, el que está más pequeño, corresponde al ángulo pico, al ángulo que obtenemos con las correlaciones esas y que está relacionado con la densidad relativa inicial con la que estamos preparando la muestra. Como ya vimos, el ángulo de fricción depende de la densidad relativa con la que se preparó la muestra. Pero el ángulo de resistencia residual es más grande que el ángulo pico. Y aquí hay mucha gente que se le torció la cabeza y cuando introdujimos este concepto, hubo un profesor que me dijo, ¿cómo es que? Pues es así, porque el ángulo que es mayor, no necesariamente la resistencia residual, que puede ser menor o puede ser mayor dependiendo de la densidad relativa y del nivel de confinamiento que teníamos al momento de hacer el ensayo. Ahí sí es importante tener en cuenta cuál fue la densidad relativa después del confinamiento al que se está haciendo el ensayo, porque ese valor de densidad relativa es el que va a forzar el cambio de estructura para lograr el confinamiento para llegar a la curva de estado residual. Porque la densidad relativa no está cambiando. Lo que está cambiando es el esfuerzo, porque está cambiando la presión y está cambiando la estructura interna del material. Entonces, este ángulo que estamos en azul, aunque ahí se ve como que es distinto, es el mismo, se ve distinto por la escala, pero lo hemos medido para muchísimas arenas que hemos conseguido datos y aquí lo vemos. El ángulo pico depende de la densidad relativa. Esto es densidad relativa y esto es el ángulo de fricción. A mayor densidad relativa, pues mayor es el ángulo. Eso lo vimos y eso es así y eso es básico. Pero el ángulo residual es el mismo independientemente de cuál era la densidad relativa inicial. En todos los casos, aquí tengo 5 casos de arena, pero tenemos muchos más. Y lo que descubrimos es que este ángulo es la barrera máxima en esfuerzo que puede tener la arena. Y entonces ese ángulo corresponde al ángulo que tendría la arena al 100% de densidad relativa. Porque es el límite, que no puede haber ningún estado de esfuerzo por detrás de ese valor en el plano de esfuerzo de confinamiento y resistencia. Entonces ese es el valor que es el límite máximo. Y la arena lo que hace es buscar una estructura que le permita estar sobre ese ángulo, que es el ángulo máximo que ella puede llegar, pero logrando un confinamiento que la deje en el estado residual. Entonces esos son dos conceptos importantes. El ángulo pico depende de la densidad relativa con la que se prepara la muestra. El ángulo residual es el ángulo al 100% de densidad relativa, el máximo ángulo que puede tener la arena. Eso lo vemos aquí con una interpretación tomada del libro, uno de los libros que utilizamos. Entonces tenemos aquí esta primera zona en donde
no hay cambio en la estructura, el suelo empieza a movilizar la resistencia al corte y no hay cambio en la estructura, como dijimos, la estructura está ligada a la densidad relativa inicial, pero una vez que alcanza el pico, que es el primer ángulo que vemos allí, empieza a cambiar la estructura. Y entonces, lo que va a suceder es que la arena va a tratar de buscar el punto de equilibrio sobre la envolvente máxima, como ya dijimos. Entonces, los cambios de estructura ocurren después que la arena alcanza el máximo de la densidad relativa inicial, que es este. Aquí no hay cambio en la estructura interna de la arena, pero a partir de allí, entonces, hay un descenso, como vimos, tiene un pico y después empieza a descender la resistencia al corte y va a llegar a buscar la envolvente máxima. Pero antes también tiene que pasar por otro filtro que se llama la línea de transformación de fase, que han definido algunos autores, en donde ya, si la muestra aquí era contractiva, va a pasar a ser expansiva cuando esté sobre la línea de máxima resistencia. Entonces, hay zonas en donde hay cambio en la estructura y en esta zona ocurre un cambio de comportamiento que va de contractivo a expansivo. Y la zona que tiene todo el cambio potencial de estructura es esta zona después que se alcanzó el máximo de la densidad relativa original con la que preparamos la muestra. Estos son los conceptos básicos que conocíamos hasta ahora y los fundamentales. Ahora vamos a ver cómo los integramos en un modelo que nos permita tener todo eso junto para predecir valores confiables tanto para arena como para arcilla. Vamos a empezar primero por ver otra vez conceptualmente qué es lo que significan algunos parámetros y por qué vamos a correlacionarlo con la resistencia al corte. Porque si yo digo que yo tengo los límites del material, yo puedo sacar cuál es la resistencia al corte del material. Ups. Pues vamos a ver que sí. ¿Qué estamos midiendo con el límite plástico? Estamos midiendo el punto en donde cada uno de esos rollitos que preparamos se rompe. Es decir, estamos venciendo la resistencia al corte del material. En este caso no tenemos un valor preciso para establecerlo, pero el contenido de humedad nos dice que eso es lo que está sucediendo. Entonces, por eso es que se utiliza ese parámetro, porque a pesar de que no da una medida directa de la resistencia al corte, nos está indicando que a ese valor de humedad se está venciendo la resistencia al corte. Lo mismo sucede, o algo parecido, con el ensayo del límite líquido. Después de colocarlo en la copa de Casagrande y hacer la ranura, empezar a darle golpes, que se cierre, hay que hacerlo de diferentes contenidos de humedad, y entonces, según Casagrande, y que es la norma para hacer este ensayo, cuando se llega a 25 golpes, que equivale a 25 gramos por centímetro cuadrado, supuestamente tenemos el límite líquido. Pero, qué broma que siempre tiene que haber un pero, ¿verdad? Resulta que varios investigadores han comparado la resistencia al corte en log-log con el contenido de humedad. Cada una de estas líneas que vemos inclinadas así es un suelo. Hay una correlación log-log preciosa y única para cada suelo, que la hemos ensayado en muchísimos y otros autores también. Y si el suelo no es sensible o sensitivo, como queramos decirle, no importa cómo obtengamos la resistencia al corte, esa va a aplicar para el suelo que está aquí y para el que está en el campo también. Y eso es algo que a veces nos meten en la cabeza, que eso a lo mejor no puede ser, porque eso está perturbado. Está perturbado, pero si el suelo no es sensitivo, porque esté perturbado es la misma resistencia al corte. ¿O es que ustedes creen que el modelo Camp-Clay aplica para todos los suelos también? El modelo Camp-Clay y todos esos otros modelos, nada más que es para suelos
suelos que no son sensibles. Entonces, primer detalle, ¿no? Así como hemos visto algunos que se nos quedan en el tintero, otro detalle. Resulta que cuando se coloca en cada uno de estos suelos el valor del límite líquido obtenido con el método de Casagrande, resulta que varía la resistencia al corte. No son 25 gramos por centímetro cuadrado. Como ustedes ven, hay una tendencia a disminuir la resistencia al corte a medida que aumenta la plasticidad del suelo. Entonces no hay un valor único de la resistencia al corte en el límite líquido. Y por eso es que nuestros amigos los noruegos trataron de sacar un método con unos conitos y una cosa. Y resulta que la dispersión era también total. Porque ellos estaban suponiendo que había un valor único de resistencia al corte, pero no lo hay. En el modelo que nosotros hicimos, sí hicimos una correlación entre el nuevo valor de los límites. Eso no lo voy a ver aquí porque necesitaría otra charla, pero por razones de tiempo, tienen que creerme que eso funciona. Y lo mismo hicimos, nosotros verificamos eso en el laboratorio con una base de datos. Tenemos aquí entonces cada línea de estas inclinada a un suelo, colocamos el límite líquido y se ve la misma tendencia que se ve en este otro trabajo de estos otros autores. Y lo hicimos también para el límite plástico. Con el límite plástico pasa lo contrario. A medida que aumenta la plasticidad del suelo, aumenta el valor del límite plástico. Importante, porque está aumentando el rango plástico. ¿Por qué funciona? ¿Por qué el índice de plasticidad que sacamos con ese método, los límites de Atterberg, aunque tienen un problema de conceptual en el origen, ¿por qué funcionan? Porque lo que pasa es que independientemente de cuál es el valor de humedad con el que yo voy a trabajar, yo estoy siempre sobre la misma recta y también independientemente de cuál es la inclinación de esa recta en el espacio logaritmo del contenido de humedad con el logaritmo de resistencia al corte. Porque independientemente de estos valores siempre son proporcionales a la pendiente de la recta, que es la que controla el cambio de resistencia con el cambio de humedad. Y por eso es que el método de los límites de Atterberg actual funcionan y el índice de plasticidad correlaciona con todos los parámetros con los que ya lo han correlacionado. Y muy importante, además de medir la resistencia al corte de manera directa, mide de manera indirecta la capacidad de cambio de volumen de la muestra. Porque, por ejemplo, esto es una bentonita convencional. Fíjense que tiene una pendiente muy suave y tiene una gran capacidad de almacenamiento de agua, un cambio de volumen tremendo, una capacidad de almacenamiento, y la resistencia varía muy poco, comparada con esta, que es una arcilla que se usa en alfarería, que se llama barbotina, en donde la resistencia al corte varía muchísimo con un pequeño cambio de humedad. Estos tienen muy poca tendencia al cambio de volumen, una gran variabilidad en la resistencia, y la bentonita al revés. Tiene una gran variabilidad en el contenido de humedad y un cambio de resistencia muy bajo. Entonces, eso lo han estudiado diferentes autores y lo han presentado de esta manera. Los suelos que tienen mucho almacenamiento de agua y tienen poca variación de resistencia al corte, entonces tienen un ángulo de fricción muy bajo, y a medida que vamos disminuyendo el índice de plasticidad, pues el ángulo de fricción va aumentando. Y eso otros autores lo han puesto de esta manera. Si este es el índice de plasticidad, ahí tenemos el ángulo de fricción. Hay una tendencia a que disminuya, pero hay una variabilidad importante. Y no se explica claramente por qué, para el mismo índice de plasticidad, podemos tener una variación tan grande si el material es el mismo. Ahí es donde está el detalle, que no necesariamente. Ya le voy a ir dando más luces. En ese sentido, queremos ahora correlacionar cómo es la adquisición del ángulo y su variación con la densidad relativa. Como vemos, hay
múltiples maneras de establecer el ángulo de fricción con la densidad relativa y los otros parámetros como el peso unitario, como está expresado en esta correlación, que es de uso muy común en los análisis de diseño. Y de esa forma vamos entonces a poder establecer cómo es la variabilidad tanto de las arcillas como de las arenas debido a los cambios en el volumen. Es decir, cómo se correlaciona el ángulo de fricción con las demás variables que hemos venido analizando. Si colocamos juntas ahora esas propiedades de cambio de volumen con el cambio de confinamiento y la resistencia al corte, aquí tenemos el cambio de volumen, abajo tenemos el cambio de volumen, el confinamiento, el cambio en resistencia al corte y el cambio en la densidad relativa de la arena. Algunos autores lo han llevado adelante y han propuesto modelos que integran esas variables. El más común es el modelo Kamm-Clay, que es un modelo constitutivo. En este trabajo nosotros estamos tratando de hacer un modelo más bien paramétrico entre las mismas variables. Pero fíjense que hay una relación entre el cambio de volumen con el cambio de confinamiento y el cambio en la resistencia al corte. La resistencia al corte en este plano, entonces, es una proyección de esta línea sobre este plano. En el modelo que estamos proponiendo, hacemos algo similar, en donde la representación del suelo es como estamos mostrando acá con esta línea roja, y tenemos los mismos tres planos, aunque colocados en una forma diferente. Por aquí tenemos el cambio en confinamiento, aquí tenemos el cambio de humedad, que está correlacionado con el cambio de relación de vacíos para los suelos que están saturados en el momento en que se hacen los ensayos. Y la proyección de esta línea en este semiespacio que define el confinamiento, el volumen y la resistencia al corte de una manera integral. Entonces, la proyección en este plano, que es el que llamamos convencionalmente el plano Mohr-Coulomb, es esta línea que define la resistencia al corte y la envolvente. Y aquí tenemos el otro plano que está definido por la resistencia al corte y el cambio de volumen, el cambio dado por el cambio que se da en la densidad relativa o en la humedad del material, y que esa define entonces la otra correlación importante que tenemos que tomar en consideración, y que cada una de estas representaciones del suelo hasta ahora se han venido haciendo con el índice de plasticidad. Adicionalmente, como ya hemos visto, el modelo debe cumplir con la otra condición de resistencia residual, en donde hay otro modelo similar, también con los mismos parámetros, cambio de confinamiento con el cambio de volumen o densidad relativa y la resistencia al corte en estado residual. Y este modelo que estamos proponiendo debe integrar entonces esta condición para la situación inicial en la que se determina el ángulo de fricción hasta la resistencia pico con este otro modelo que correlaciona la resistencia residual con las mismas variables. Eso nos lleva entonces a tener un modelo integrado de todas estas variables que hemos venido conversando a lo largo de esta presentación en un solo modelo que define un semiespacio para cada suelo. La variable que nosotros estamos agregando es la actividad, pues ya vamos a ver que la actividad condiciona el índice de plasticidad para las arcillas y la densidad relativa
es la variable con otros parámetros que luego explicaremos con más detalle, que definen entonces el cambio en la resistencia al corte con el cambio de humedad o el cambio de densidad relativa. Si agregamos entonces la otra variable que nos faltaba, que era el peso unitario en este modelo, entonces obtenemos un modelo totalmente integrado, en donde colocamos este nuevo parámetro que es el peso unitario hacia la parte inferior para definir otro semiespacio en la parte inferior de las correlaciones entre todos los parámetros, de manera de que todos estén íntimamente relacionados. Y el parámetro o el plano de cambio de volumen es el que sirve de proyección, de unión entre todo lo que es el semiespacio superior que define la resistencia al corte con el semiespacio inferior que define el cambio en peso unitario con esas mismas variables que hemos venido manejando. Y de esta manera tenemos entonces un modelo totalmente integrado con todas las variables que entran en el proceso de resistencia al corte en condiciones no drenadas. Se puede hacer extensivo, o de hecho se hace extensivo a las condiciones drenadas, pero vamos a concentrarnos en las condiciones no drenadas, que son las que conducen al proceso de licuación en las arenas. La representación de ese modelo la hemos estudiado para distintos suelos, tanto arcillas como arenas. Aquí tenemos, para el caso de una arcilla, si observamos, tenemos 5 planos. Tenemos los dos de resistencia al corte con cambio de volumen y confinamiento que definen el semiespacio superior. Aquí tenemos 2 planos y en la parte inferior tenemos otros 2 planos. Ya serían 4 planos que también correlacionan el cambio de confinamiento con el cambio de volumen y definen esta otra línea, como ya hemos expresado, que aunados o unidos por el cambio de volumen, que es el que está en la zona central, que sería el quinto plano, entre todas las variables del suelo. De tal manera que aquí tenemos los 5 planos, donde este es el plano central, el plano de cambio de volumen, cambio de contenido de humedad con confinamiento. Aquí tenemos los 2 planos superiores de la zona de resistencia al corte y aquí tenemos los cambios asociados con cada estado que tiene el suelo por su confinamiento con el peso unitario. La respuesta del suelo, como dijimos, era una hipérbola y aquí tenemos la comparación de lo que obtiene el modelo, que es la curva naranja o rojiza, con el ensayo obtenido del laboratorio para este suelo en particular que estábamos estudiando en este momento. Ahora bien, ¿cómo es que influye la actividad en todo este proceso? Otros autores ya habían determinado que existe una correlación entre el índice de plasticidad, que está en este eje, con la fracción de arcilla presente en cada suelo y, como vemos, para cada tipo de suelo que depende de su mineralogía y su capacidad de captar agua, podemos obtener el mismo índice de plasticidad con esta variable que estamos introduciendo, que es la actividad, que correlaciona tanto el índice de plasticidad con el contenido de la fracción de arcilla. Y vemos que a medida que el suelo tiene mayor capacidad de almacenar agua, tiene una curva de actividad distinta, de tal manera que podemos obtener para un mismo índice de plasticidad diferentes valores de la actividad con el cambio de la fracción de cada tipo de arcilla. Otros autores ya habían también examinado la variación del ángulo de fricción, que es este eje que está acá, con la fracción de arcilla y habían establecido unos límites de las observaciones que habían hecho con distintas arcillas para obtener una correlación viable entre el ángulo de fricción y la fracción de arcilla. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue detallar por qué ocurren estos cambios
y lo que observamos es que hay una función que depende entonces de las características de la arcilla, de retener agua, para poder obtener, debido a la presencia de esa misma arcilla, con diferentes valores de actividad, en la obtención de el ángulo de fricción. Y pudimos establecer una correlación entre, entonces, una explicación, pudimos obtener una explicación de por qué entonces hay un cambio para una misma fracción de arcilla con el ángulo de fricción dependiendo de las características de la arcilla. Fíjense que no es solamente entonces el índice de plasticidad, sino que junto con el índice de plasticidad tenemos que considerar cuánto es la fracción de arcilla presente. Si tomamos la opción de hacer este mismo gráfico de cambio del ángulo de fricción, que está en la misma escala en estos dos gráficos, con el índice de plasticidad, entonces observamos que hay la influencia de la actividad dentro de lo que es la variabilidad que observamos y que el método Shansep, con los valores convencionales que se utilizan, describen ese rectángulo que está allí y la tendencia que habíamos observado antes para la variabilidad que habían observado otros autores del ángulo de fricción para el ángulo, para la arcilla, el índice de plasticidad depende entonces de la actividad de la arcilla. Eso lo que nos indica es que para un mismo suelo, como en este caso, que es una arcilla que tiene índice de plasticidad 15, pero tienen diferentes actividades, es decir, tienen una fracción distinta de diferentes componentes de minerales de arcilla, lo que se observa es que a medida que la actividad cambia, también cambia la respuesta que obtenemos en las curvas de esfuerzo de formación y adicionalmente, cuál es el cambio que ocurre en la degradación del módulo cortante con el nivel de formación cortante y la comparamos con el método que se utiliza más convencionalmente en los análisis de respuesta dinámica para ensayos, para obtener estudios de respuesta dinámica de sitio, que es el método de Darandelli. Y aquí vemos la comparación de lo que se obtiene con el método que nosotros proponemos con el método que ha propuesto Darandelli. Las curvas continuas se obtienen con el modelo que estamos presentando y las curvas que son punteadas con el método de Darandelli para distintos niveles de índice de plasticidad, considerando adicionalmente entonces la influencia de la actividad. Fíjense que la respuesta es bastante estrecha entre esos dos modelos, a pesar de que conceptualmente están basados en formas distintas de concebir esa variabilidad. El otro aspecto que observamos es el de la compresibilidad del suelo, que la estamos definiendo en relación con el índice de compresión que está en este eje, y aquí tenemos el índice de plasticidad. Lo estamos comparando, en este caso, con el método de Kulhawi y Main, que ya habíamos podido demostrar que también tiene una correlación muy buena con el modelo Cam-Clay, que aunque el modelo Cam-Clay no toma en consideración directamente el índice de plasticidad, da una muy buena correlación con el método de Kulhawi y Main, que es lineal, que consiste en dividir el índice de plasticidad entre una constante, que en este caso es 74, y da esta línea en azul que tenemos acá. Y permite predecir cuál es entonces el índice de compresión que se espera que va a tener ese suelo, dependiendo de su índice de plasticidad. No obstante, cuando lo aplicamos a varios suelos dentro de nuestra base de datos a los cuales pudimos estimarle con el modelo que estamos utilizando la compresibilidad, observamos que hay una dispersión importante. Eso está denominado, establecido aquí por estos rombos que definen el cambio en la
compresibilidad de acuerdo con el índice de plasticidad del suelo. Y nos preguntábamos por qué será esa variabilidad. Lo que hicimos fue entonces tomar distintos valores del mismo índice de plasticidad aplicando el concepto que ya habíamos dicho de la variabilidad de la actividad, dependiendo de la fracción de arcilla presente. Lo estudiamos en detalle y lo que obtuvimos fue que en efecto lo que está sucediendo es que dependiendo del tipo de arcilla presente y la fracción de la misma dentro de la matriz del suelo que se está estudiando, para el mismo índice de plasticidad podemos obtener tres valores diferentes de la compresibilidad y eso explica entonces esa variabilidad que estamos observando, que no era una variabilidad por otras causas, sino por no haber considerado adecuadamente la actividad de la arcilla. Cuando vamos al caso de los suelos granulares y la resistencia residual, con el modelo se puede establecer que para el ángulo de fricción máximo que tiene el suelo, que como ya dijimos está relacionado con la densidad máxima, la densidad relativa máxima que puede tener el suelo, presenta entonces con valores experimentales obtenidos la presencia de la ubicación de las líneas de estados residuales en los otros planos, unidos de la forma que ya vimos que establece el modelo. Y el modelo da una respuesta muy clara de cómo es la correlación entre los confinamientos, los cambios de la relación de vacíos o densidad relativa, las dos están íntimamente relacionadas, como hemos visto, y la ubicación de las líneas de estados residuales en esos planos. Entonces, ¿a qué nos conduce eso? Eso nos conduce entonces a establecer que para una misma o un determinado nivel de densidad relativa con la que se prepare la muestra, se obtiene una curva única de cambio de volumen que nos relaciona el cambio en densidad relativa con el cambio de confinamiento. Y eso define también el ángulo de fricción máximo, pico que puede tener la arena. Y hemos estado haciendo también correlaciones, como ya vimos, con el ángulo de fricción máximo. Y si cambiamos entonces la densidad relativa a la que se prepara la muestra, vamos a obtener otro ángulo pico diferente, porque ahora la densidad relativa con la que se preparó la muestra es distinto al que se preparó en el caso anterior y por ende, entonces el ángulo de fricción pico tiene que ser mayor. No así el ángulo de resistencia residual, que viene a ser el ángulo correspondiente a la máxima densidad relativa que puede tener la arena, porque esta es la barrera máxima que puede tener ese tipo de suelo y eso nos lleva entonces a considerar que los cambios que vamos a observar en cualquier ensayo no drenado van a tener una zona en donde no hay cambio en la densidad relativa inicial o en la estructura inicial que tiene el suelo para esa densidad relativa y que a partir de allí entonces sí van a observarse cambios en su respuesta como lo hemos observado en los distintos tipos de respuesta que puede tener el suelo granular. De tal manera que si establecemos un valor único de densidad relativa para hacer un análisis comparativo entre los dos estados y tomamos dos valores de confinamiento para el caso de una densidad relativa muy baja, que está con este círculo naranja, que correspondería a esta curva de cambio de volumen, y este otro punto relacionado con esta otra densidad relativa, vamos a obtener entonces dos tipos de respuesta de la misma arena, que fíjense, estaban a la misma densidad relativa inicial, pero una va a tener una respuesta contractiva para llegar a la posición que corresponde a la resistencia residual sobre este ángulo y esta otra respuesta en trayectoria de esfuerzos que van a terminar las dos en el mismo valor de resistencia residual y que para ese valor identificado ahora en este eje nos indicaría que sobre esta recta va a estar ubicada la resistencia residual de la arena
Y si tomamos otros dos valores de confinamiento, nuevamente el naranja relacionado con este cambio de volumen para una muestra inicialmente preparada a una densidad relativa muy baja, y esta otra relacionada con esta otra muestra que tiene una densidad relativa distinta. Entonces, para esta muestra, como ya habíamos dicho, como la densidad relativa es mucho mayor, entonces vamos a obtener una respuesta que es entre parcialmente contractiva y dilatante, expansiva, como hemos llamado, dilative, y esta otra va a tener una respuesta muy probablemente que va a ser entre contractiva o parcialmente contractiva, pero ambas van a terminar también en la misma resistencia residual, y conocido entonces ese valor de resistencia residual, en este plano vamos a obtener que sobre esta línea también va a estar ubicada la resistencia residual correspondiente a esta densidad relativa. De tal manera que si completamos los gráficos con las densidades relativas que tenemos y los valores que ya podemos establecer que corresponden a los estados de resistencia residual de estas cuatro muestras, podemos entonces establecer de una manera práctica por dónde pasa la línea de estados residuales, como las hemos llamado, en este plano, y por dónde pasa en este otro plano. En términos prácticos, la ventaja que está aportando este nuevo esquema de análisis con este modelo integrado es que una muestra como esta, nosotros vamos a estar en capacidad no solamente de decir que cuando tiene incremento de la presión de poros debido a cualquier efecto, bien sea por un sismo o por incrementos importantes de los esfuerzos de corte, esta muestra se va a comportar probablemente como una muestra contractiva, a diferencia de esta otra que va a tener un comportamiento expansivo. Entonces tenemos una idea mucho más clara de cuál es la respuesta que se puede obtener de este tipo de suelos, que es muy valiosa para los análisis totales y finales de lo que esperamos que sea el comportamiento de esta arena ante distintas solicitaciones. Adicionalmente, el modelo también es capaz de explicar por qué para algunas arenas se ha detectado que existe una variabilidad en estas curvas de respuesta de resistencia residual con la relación de vacíos, donde no es una relación única, como hemos visto que puede suceder con los casos que hemos analizado de laboratorio, que no lo había mencionado antes, pero lo voy a mencionar ahora, corresponden a un contenido de finos no plásticos, o sea, limo y arenas muy finas. El modelo es capaz entonces de diferenciar cuál es la posición de las distintas líneas que se han observado por otros autores en lo que corresponde a la ubicación de la línea de estados residuales para cada una de las condiciones que se han estudiado. El hecho aquí está en que para las arenas que tienen un mayor contenido de material no plástico en el rango de finos, tienen una mayor posibilidad de cambio de volumen que las arenas limpias. Entonces, en ese caso, lo que sucede es que a pesar de que hay una sola línea de estados residuales máxima en el plano de Mohr-Coulomb, como hemos llamado, existe la posibilidad de que en los otros planos la línea de estados residuales no sea única. Y eso es simplemente porque para los mismos rangos de confinamiento se pueden obtener unos rangos muy amplios de cambio de volumen debido a la presencia del material fino, que cambian completamente la capacidad de cambio de volumen de la arena, y pueden entonces dar varias posiciones para las líneas de estados residuales en cada uno de esos niveles de trabajo que se estén analizando, y que entonces el modelo está en capacidad de predecir ese comportamiento. Aquí les presento un resumen de la cantidad de trabajos que hemos venido realizando para verificación del comportamiento del modelo bajo distintas condiciones.
que hemos venido trabajando desde el año 1991, con tesis de maestría y tesis de estudiantes de pregrado, tanto en la Universidad Simón Bolívar como en la Universidad Católica, y que ascienden en este momento alrededor de unos 10 trabajos, y que hay uno que va a ser iniciado en este momento, y hay uno que está por ser entregado próximamente, las próximas semanas, y otro que va a iniciarse también en el transcurso de estas semanas por venir. Como conclusiones de este trabajo, ¿qué es lo que podemos entonces establecer considerando los aspectos que vimos al inicio en relación con los costos asociados con las inversiones en los proyectos grandes, sobre todo para obtener parámetros válidos para el inicio de las etapas de diseño para proyectos de mucha inversión? Tenemos lo siguiente: el modelo propuesto integra completamente todas las variables del suelo aplicables con las propiedades índices, de tal manera que hace posible la anticipación de la respuesta que se espera del suelo ante las solicitaciones a las cuales va a estar sometido. Esto no quiere decir necesariamente que ya no es necesario hacer los ensayos de laboratorio, todo lo contrario. Esa anticipación es para evaluar si el suelo efectivamente responde a las condiciones convencionales que hemos tratado de establecer, manteniendo la unicidad de comportamiento entre las distintas variables y las condiciones que va a tener el suelo, pero eso hay que verificarlo luego con ensayos de laboratorio para poder hacer los ajustes que sean necesarios, porque este método está anticipando, nos está dando valores para diseño en la etapa de ingeniería de detalles, sino que da unos buenos parámetros para las primeras etapas con cierta confianza de que el suelo debe estar trabajando en esos rangos, y que luego tiene que ser verificado. Eso contribuye a disminuir la incertidumbre en las ingenierías conceptual y básicas, con las cuales se mejora la decisión sobre la aprobación de la continuidad de los proyectos de ingeniería, procura y construcción, y permite verificar y planificar los ensayos de laboratorio, como bien, para tratar de ubicar aspectos claves como la resistencia residual y líneas de estados residuales de las arenas, para poder establecer si su comportamiento va a ser, bien sea expansivo, parcialmente contractivo o contractivo. Si el suelo se aparta de lo convencional, entonces es posible discernir por qué pueden estar ocurriendo estos problemas y tratar de establecer entonces de una manera más precisa qué es lo que puede estar motivando la diferencia con el comportamiento esperado y cuál es el ajuste final que necesita para poder hacer el diseño confiable en las 3 etapas de la ingeniería.